Lo mató, reportó su desaparición a sus familiares y días después fue él mismo quien ofició su misa. Lo despidió frente a su familia, les dio palabras de consuelo, les habló de amor, de fe, de esperanza. Lo que nadie sabía era que ese sacerdote que estaba al frente del altar era el mismo que le había quitado la vida a su hijo. Leonardo Avendaño tenía solo 29 años y soñaba con dedicar su vida a servir, pero alguien en quien confiaba más que en nadie le arrebató todo. Hola mi gente, bienvenidos a Mundo Criminal. Hoy te cuento un crimen, y no uno cualquiera, sino uno que estremeció la fe de toda una comunidad. Para los nuevos, mi nombre es Jadian y me pueden seguir en Instagram como @soyjadian. Estamos en todas las redes como Esto es un Mundo Criminal y también estamos en formato podcast en tu plataforma favorita. Ahora sí, vamos con el caso. Leonardo Avendaño nació en Ciudad de México en 1990 en una familia católica unida y con valores firmes. Desde joven mostró una inclinación por la espiritualidad, por ayudar a otros y por vivir una vida con propósito. Era de esos muchachos que no pasan desapercibidos, no por escandaloso, sino por lo contrario. Era tranquilo, amable, siempre con una sonrisa lista para cualquiera. Sus amigos y familia lo describían como un joven noble, empático, con una fe firme, pero sin fanatismo. Y eso, en estos tiempos, ya es decir bastante. Cuando terminó la preparatoria, Leonardo decidió estudiar para convertirse en sacerdote. No por presión de nadie, lo sentía como un llamado. Ingresó al seminario y con los años también cursó una maestría en teología en la Universidad Intercontinental. Y no solo estudiaba, también daba clases, ayudaba en retiros espirituales, predicaba en misiones, acompañaba enfermos. Era un joven activo, comprometido, alguien que realmente quería hacer el bien. En ese camino conoció al padre Francisco Javier Bautista. El padre Bautista era un sacerdote veterano con más de 15 años de servicio en la parroquia Cristo Salvador en Tlalpan, cercano, empático, elocuente, sabía cómo hablarle a los jóvenes y ganarse su confianza. Y eso fue precisamente lo que pasó con Leonardo. Poco a poco se convirtió en su guía espiritual, su consejero, su referente. Leonardo lo respetaba profundamente, lo admiraba, lo visitaba seguido. Pasaban horas hablando de Dios, de vocación, de dudas. Bautista incluso se volvió su confesor habitual y, como suele pasar en relaciones así de cercanas, le contaba todo. Al principio eso parecía sano, pero con el tiempo la relación se volvió más intensa, más dependiente. Tenía demasiada influencia sobre él, que era celoso con su tiempo, con sus vínculos, con sus proyectos y sus amigos. Pero Leonardo confiaba. Cuando uno confía ciegamente, baja la guardia. La noche del 11 de junio de 2019, pasadas las 10, Leonardo salió de su casa. Le dijo a su familia que pasaría la noche en la parroquia Cristo Salvador, como ya lo había hecho antes, y esa fue la última vez que lo vieron con vida. Al día siguiente, el 12 de junio, su familia comenzó a preocuparse. Leonardo no respondía a llamadas, su celular estaba apagado. Y entonces llegó la llamada más desconcertante de todas. El padre les dijo que Leonardo nunca llegó, que él también estaba preocupado, que no sabía nada. Fingió preocupación, se mostró colaborador, pero estaba mintiendo. Ese mismo día, la policía encontró la camioneta de Leonardo en la colonia Héroes de 1910 en Tlalpan. Dentro estaba él, muerto, tendido en el asiento trasero, con una toalla en el cuello y golpes en el rostro. Había sido asfixiado. Y entonces comenzó la verdadera pesadilla. El dolor se multiplicó cuando empezaron a encajar las piezas. El rostro que emergía entre las sospechas no era el de un desconocido, era el del sacerdote que había llamado fingiendo angustia, el mismo que ofició la misa, el que les dio el pésame y que ahora empezaba a quedar expuesto como el asesino. El crimen no tenía señales de robo, la camioneta estaba cerrada, no faltaba nada, todo era limpio, planeado, silencioso. Y entonces las preguntas comenzaron a surgir. ¿Con quién estuvo Leonardo la última noche? ¿A dónde dijo que iba?
¿Quién fue la última persona que lo vio? Todas esas respuestas llevaban al mismo nombre, Francisco Javier Bautista. Cuando la policía lo entrevista, Bautista mantiene la versión que Leonardo nunca llegó, pero las cámaras no mienten. El sistema del C5 captó la camioneta de Leonardo llegando a la casa del sacerdote. Él mismo envió un mensaje a las 11:03 de la noche diciendo: ya llegué. A las 3:16 de la mañana, ambos salen del domicilio. A las 3:48 llegan al paraje donde fue hallado su cuerpo. Otro vehículo llega a esa zona y se retira minutos después, presuntamente con el sacerdote. La fiscalía lo dijo claro: el sacerdote mintió desde el principio y las pruebas eran contundentes. Una semana después del asesinato, el 19 de junio de 2019, Francisco Javier Bautista fue detenido por elementos de la Procuraduría de la Ciudad de México y el país entero se estremeció, no solo por el crimen, sino por lo que significaba. Un sacerdote, un guía espiritual, un padre en lo moral, resultó ser un sospechoso. Muchos testimonios revelaron que Bautista era posesivo, controlador y emocionalmente invasivo con Leonardo. No se le conocían relaciones así con otros seminaristas. Lo buscaba constantemente, se metía en sus decisiones y no toleraba que Leonardo tomara distancia. Y cuando Leonardo empezó a marcar límites, algo se rompió. Lo más escalofriante en esta historia no solo fue el crimen, fue lo que el padre hizo justo después de haberlo cometido, ya que el sacerdote ofició la misa de cuerpo presente de Leonardo. Lloró, dijo que era como un hijo, consoló a la familia sabiendo que él lo había matado. Cuando la verdad salió a la luz, muchos no lo creyeron. Una parte de la comunidad religiosa lo defendió, lo esperaban afuera del reclusorio, gritaban que era una injusticia, que un hombre de Dios era incapaz de matar. La imagen de un sacerdote llorando en el altar tenía más peso para algunos que todas las pruebas en su contra, pero aún así la fiscalía continuó con el proceso y con las pruebas logró demostrar su culpabilidad. El 6 de abril de 2021, un tribunal de la Ciudad de México declaró culpable a Francisco Javier Bautista por homicidio. El 8 de abril de 2021 se dictó la sentencia: 27 años y 6 meses de prisión, más una multa de 427,519 pesos por reparación de daños, indemnización y gastos funerarios. Y todo esto sin derecho a beneficios ni reducción de pena. Hoy el sacerdote cumple su condena y aunque nunca confesó, la evidencia fue más fuerte que cualquier sotana. Leonardo Avendaño quería servir, tenía 29 años, tenía una vida por delante, con una fe profunda y con una confianza total en alguien que usó esa fe en su contra. Lo más desgarrador no es solo el crimen, sino quién lo cometió, cómo fingió llorarlo después. Un hombre que se paró frente al altar, miró a la familia a los ojos y les habló de amor, cuando en realidad lo había matado con sus propias manos. Y todo ese poder que ejercía en nombre de Dios terminó usándolo para matar. La pregunta que aún queda abierta es: ¿por qué lo mató? Pues a día de hoy aún nadie lo sabe con certeza, porque el sacerdote nunca confesó y la fiscalía solo habló de un móvil de índole personal. Las teorías apuntan a una relación rota que el padre Báez no supo aceptar, a un control emocional que se le escapaba de las manos y a una verdad que quizás Leonardo sabía y que Báez no quería que saliera a la luz. Este no fue un crimen común, fue una traición disfrazada de sotana y lamentablemente no es un caso aislado. En este canal estoy desarrollando una serie titulada Los secretos del Vaticano, donde estoy investigando los crímenes más oscuros cometidos dentro de la iglesia, porque cuando el poder se esconde detrás de la fe, lo que sale a la luz muchas veces es aterrador. La justicia llegó, sí, pero llegó tarde y con el vacío de una vida que ya no está. Si esta historia te tocó, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hubo algo más detrás de este crimen? ¿Fue solo un conflicto personal o había algo más profundo que nunca se dijo? Suscríbete, deja tu like y compártelo con alguien que le gusta conocer la verdad. Yo soy Jaydian. Recuerda, esto no es ficción, es un mundo criminal.